Hogar Francisco y Clara, enfoque diferencial, área de enfermería. ¿Qué es el enfoque diferencial? El enfoque diferencial es un desarrollo progresivo del principio de igualdad y no discriminación. Aunque todas las personas son iguales ante la ley, esta afecta de manera diferente a cada una, de acuerdo con su condición de clase, género, grupo étnico, edad, salud física o mental y orientación sexual. Por lo anterior, para que la igualdad sea efectiva, el reconocimiento, el respeto, la protección, la garantía de derechos y el trato deben estar acordes con las particularidades propias de cada individuo. El Estado se encuentra en la obligación de promover las condiciones para que la igualdad sean reales y efectiva y de adoptar medidas en favor de grupos que históricamente han sido discriminados, excluidos o marginados. El Estado debe proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. Sujetos del enfoque diferencial. Grupos de especial protección. Ciclo vital, discapacidad, pertenencia étnica y género. En el ciclo vital encontramos niños, niñas y adolescentes, adultos mayores. Discapacidad, encontramos las personas con discapacidad. En la pertenencia étnica encontramos los indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales. Gitanos, ron. En el género encontramos lo que son mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y intersexuales. Enfoque diferencial étnico. Con este enfoque se debe tener en cuenta las particularidades especiales que caracterizan a determinados grupos étnicos y multiculturalismo. Es por ello que se debe brindar una protección diferenciada basada en dichas situaciones específicas de vulnerabilidad, que en el caso de comunidades étnicas lo son las comunidades indígenas, afrodescendientes, negras, palenqueras, raizales y ron. ¿Cuáles son los derechos fundamentales de grupos étnicos? Teniendo como fundamento el Convenio 169 y la Constitución Política Colombiana, los derechos fundamentales de los grupos étnicos son el derecho a la identidad étnica y cultural, al territorio, a la autonomía, a la participación y al desarrollo propio. Estos derechos tienen alcances diferentes según el grupo étnico del que se trate, pues la Constitución y su desarrollo normativo han delimitado el marco aplicable para cada población. Enfoque diferencial de personas con diversidad funcional o en condición de discapacidad. La discapacidad es entendida como el resultado de la interacción entre alguna diversidad funcional que pueda tener una persona y las barreras que la sociedad en la que vive le genera y le excluye del ejercicio efectivo de sus derechos. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas señala que las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. ¿Cuáles son los tipos de discapacidad? De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas, frente a las personas con discapacidad, existen por lo menos 5 tipos de discapacidad, las cuales son física, sensorial, intelectual, mental y múltiple. ¿Cuáles son las barreras que enfrentan las personas en condición de discapacidad? Las barreras son físicas o arquitectónicas, actitudinales, socioeconómicas, comunicativas. Físicas o arquitectónicas son aquellos obstáculos materiales tangibles, intangibles, construidos que impiden, restringen o dificultan el acceso, permanencia, uso de espacios, objetos y servicios de carácter público o privado
por parte de las personas con discapacidad. Un ejemplo de ello son las escaleras, la ausencia de rampas, ascensores, plataformas, pasamanos, puertas amplias, instalaciones sanitarias adecuadas, sitios especiales de parqueo, espacios de atención y de servicio prioritario, entre muchos otros. Comunicativas. Se refiere a aquellos obstáculos que impiden o dificultan principalmente a las personas con discapacidad sensorial e intelectual acceder de forma completa, en condiciones de igualdad y sin restricciones a la información y al proceso comunicativo en general, a través de cualquier medio o modo, como por ejemplo está la ausencia de materiales en braille, intérprete en lenguaje de señas colombianas y closed caption, entre otras. Socioeconómicas. Esta barrera surge como resultado de dinámicas de exclusión históricas, como el acceso a oportunidades de rehabilitación integral, de educación inclusiva o de generación de ingresos. Actitudinales. Corresponden a las conductas, actitudes, ideas, palabras, frases, sentimientos, estigmas y prejuicios de las personas, con o sin discapacidad, cuyos efectos son los de excluir directamente, a los de impedir u obstaculizar por omisión el acceso real y en condición de igualdad a los derechos, servicios y oportunidades sociales. Enfoque diferencial del ciclo de vida. Este enfoque parte de reconocer que en general, en cada etapa del ciclo de vida, desde el nacimiento hasta el final de la vida, se tienen diferentes necesidades vitales, expectativas sociales, capacidades y responsabilidades. Estos aspectos son dinámicos y diferentes de acuerdo con el contexto social e histórico. Este enfoque diferencial del ciclo de vida va desde la primera infancia, pasa por la infancia, adolescencia, juventud, persona adulta joven, persona adulta madura y adulto mayor o persona mayor. Enfoque diferencial por orientación sexual y de género. El enfoque diferencial por orientación sexual e identidad de género reconoce la discriminación, exclusión, marginación, invisibilización y violencias cometidas hacia las personas con diferentes orientación sexual, a la heterosexual y con identidades de género no hegemónicas. En este caso, permite focalizar acciones de política pública hacia personas de los sectores sociales LGBTI, sus familias y redes de apoyo, reconociendo la vulneración histórica de sus derechos en razón de su orientación sexual e identidad. Enfoque diferencial frente a mujeres cabezas de familia. Las mujeres que tienen bajo su cargo en forma permanente la responsabilidad de hijos menores propios o ajenos y de otras personas incapacitadas para trabajar y que dependan de ella tanto afectiva como económicamente, gozan de especial protección por el Estado. La Constitución Política de 1991 manifiesta que el Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia, amparo que se debe brindar aun si aquella no es madre de los demás miembros del núcleo familiar que dependen de ella, ya sean abuelos, padres o hermanos. Enfoque diferencial frente a la población desplazada. La Corte Constitucional ha señalado que la población víctima del delito de desplazamiento forzado tiene derecho fundamental en que su condición sea reconocida para acceder a los programas que ofrece el Estado colombiano, que tiene por objetivo superar su particular situación. Recordando que dicho desplazamiento puede provenir tanto de grupos guerrilleros, paramilitares o del propio Estado. Importante recordar el marco normativo del enfoque diferencial, recordando que en la Constitución Política de 1991 se consagran las siguientes disposiciones que le dan respaldo y fuerza al enfoque diferencial. En el artículo 1 manifiesta que Colombia es un Estado social de derecho
organizado de forma república unitaria, descentralizado, con autonomía en sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. En el artículo 13 manifiesta que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosofía. Por último, un mensaje, el cual dice que no se trata de tener derechos a ser iguales, sino de tener igualdad de derechos a ser diferentes. Gracias.